poner el link para que puedan acceder a la página de YouTube. Ahí va a venir como todo, ¿sale? Se supone que ya está, pero no me confío porque que le faltaban unos, otros, ya ven. La verdad es que lo mandé a hacer, hicieron un relajito y ando como muy corto de tiempo. Pero ya van a tener su contenido antes de mañana. Y bueno, vamos a empezar con el último tema, esperando que nos hayan ido quedando algunas pautas importantes. Creo que con ustedes no revisamos las guías, ¿verdad? De estudio. Vamos a darle un repasito, porque sí necesito que tengamos la seguridad de ese contenido. Va. Y al final me voy a decidir en no mandar correcciones para el examen, porque como se le está dando la guía, pues no hay mayor problema, creería. Pero vamos a ver algunas preguntas que me hacen duda, para ver si ustedes tienen o no el manejo de la mecánica. ¿Cuál sería la diferencia entre cuantitativo y cualitativo al hablar de neuropsicología? Diferencias entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Ok. Recordemos que lo cuantitativo nos permite también la comunicación con otros profesionales de la salud. Alondra, buenos días. Y lo cualitativo nos permite también esta aproximación cercana de las cosas que debemos de tener, conservar y aplicar para nuestros programas de rehabilitación. Ok. ¿Qué más? Creo que no lo hemos visto en el grupo, por eso vamos a observar lo que es plasticidad cerebral. ¿Qué es plasticidad cerebral, dice? Plasticidad cerebral. Dentro del concepto de plasticidad cerebral podemos encontrar la neuroadaptación, la neuroadaptabilidad que se necesita en parte para el proceso de rehabilitación en cualquier situación. Cuando nosotros procuramos una rehabilitación es porque estamos haciendo que las conexiones de neurona a neurona, axón, neurona, axón dendrita o dendrita dendrita puedan ser más eficientes y más amplios, tengamos mayor receptibilidad de los neurotransmisores y podamos ejecutar tareas que no se encuentran alrededor de esas áreas como propias de las áreas.
más o menos. ¿Hay diferencia entre la plasticidad cerebral de un adulto y un niño? Sí, ¿por qué? Porque el niño utiliza dentro de esta plasticidad procesos de poda. El niño necesita quitarse neuronas o quitarse conexiones que no le sirven en algunos hitos de su desarrollo, mientras que en los adultos estas no se quitan sino se modifican. Es contenido más de bases biológicas de la conducta, pero bueno, entendamos que entra dentro de estos conceptos de rehabilitación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene el examen? ¿Quién fue el primer autor que maneja el concepto de neuropsicología? Jacqueline, buenos días. Por ahí, Luria no necesariamente. Hay un autor incluso un poquito antes, en 1946, que valdría la pena que pudiéramos distinguir, revisar. Pero Luria es el padre, ¿vale? O sea, pero no es quien usa el término. ¿Qué otra cosa puede venir medio rara? Osler. Ah, no, no necesariamente. El examen viene con algunos títulos, algunos nombres, algunas vertientes. Hay que tener cuidado, sobre todo checar autor y título. Otra pregunta que viene en el examen medio extraña. ¿Ustedes cómo considerarían eh, que los niños, uh, ¿qué autor fue el que más les impactó? Vimos muchos autores. Gal, vamos por ahí, Liz, pero vamos a checarlo en la guía, ¿sale? Les digo para que lo busquen. Porque es pregunta de guía. O pregunta de examen, cualquiera de los dos. La guía no viene exactamente como el examen, ¿eh? También es una manera en que pueden hacer un repaso, pero no necesariamente es pregunta-respuesta igual a la del mismo. Vamos con otra. ¿Qué autores les impactó más? ¿Cuál fue el autor que más les conmovió, que más les indicó una situación distinta, como vienen observando los procesos psicológicos o las teorías psicológicas? Vimos algunos autores como Luria, vimos algunos autores como Vygotsky, ok. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos puede llegar? Ok, creo que van más o menos bien. Ya en la guía de examen se complementa toda la información. ¿Sale? Bueno, para que ya empecemos con el próximo tema. El último tema. Nos quedó una sola clase. Yo hacía cálculo que nos iban a tocar por lo menos dos, pero bueno, no se pudo. Y esta es la rehabilitación de las agnosias y de las apraxias. Como lo habíamos comentado en los procesos del lenguaje, cuando nosotros ponemos dis es que no se desarrolla, cuando nosotros ponemos a es que se pierde, ¿vale? Y tenemos estos dos grandes conceptos de gnosias y praxias, agnosias y apraxias, o sea, algo que se perdió, algo que se desarrolló, pero no se concretó. ¿Qué son estos términos? Vamos con el término de enfermedad, o sea, de la agnosia y de la apraxia para que podamos ir entendiendo la condición de estabilidad. Agnosia es la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios.
En este caso, no existe un tratamiento específico para él, o la terapia del habla y la ocupacional puede ayudar a los mismos déficits. Es una familia de situaciones en donde las personas pierden la capacidad de conocer algo, de identificar algo. En cambio, la apraxia es la incapacidad de ejecutar las tareas motoras intencionadas y aprendidas con antelación como consecuencia de una lesión cerebral. Lo mismo, no hay un tratamiento específico porque este tipo de lesiones son muy difusas. De hecho, agnosia y apraxia son síntomas de algunos otros trastornos más amplios que tendríamos que ir dándole una revisión. Pero mientras se entiende como características individuales que se pueden ir reutilizando, recomponiendo, segmentando y rehabilitando para los procesos necesarios. ¿Hasta aquí alguna duda? Démosle una revisión al concepto de agnosia. Esta es por una lesión cerebral particular que puede haber distintos tipos de agnosia. Entre ellas pueden estar afectando un sentido específico. Habitualmente solamente se manifiesta en uno, pero por desgracia el cerebro es un lugar extraño en donde a veces nos afecta uno, en donde a veces nos afecta a muchos y demás. La gran agnosia es la tipo visual, pero hay otras específicas por ahí, por ejemplo, la audición, que es la agnosia auditiva, una incapacidad para identificar objetos a través del sonido, como un teléfono que suena. Y de repente es como si existiera un ruido que nunca hubiéramos visto y nos va a impresionar de la misma forma en la que algo nos podría conmover. Imaginemos que nunca hemos escuchado el sonido de una motocicleta y de repente aparece y apenas lo estamos identificando, ese sería el sobresalto. Nunca habíamos escuchado el ruido de unos cohetes, el ruido de un motor de auto, el ruido de un grito del tanque de gas. Entonces, todo eso serían cosas que tendríamos que reintegrar, recomponer, remeter a nuestra cabeza para poder manejar esta gnosia. Gnosia es el conocido, lo conocido que tenemos. Y bueno, dentro de estos términos hay dos características específicas que permiten diferenciar el desconocimiento de áreas fuera de los sentidos. Por ejemplo, la prosopagnosia, que esta es la incapacidad para reconocer rostros perfectamente conocidos. ¿Alguien alguna vez leyó el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero? Bueno, pues ese chamaco, pues ese caballero, pues ese señor tenía este problema prosopagnósico. Dejaba de tener el conocimiento, la entendida de rostros. Dejó de contener o tenía problemas para poder manejar el procesamiento de rostros. Bueno, y la anosognosia. ¿Alguien me ayuda con el concepto de anosognosia? Del ronco pecho y Adari. La agnosognosia Sí, es la falta de la conciencia de que existe un déficit o la falta de conocimiento de un déficit existente. Suelen asociarse con un daño del lóbulo parietal no dominante derecho, que suele deberse a un accidente cerebrovascular o un traumatismo encefálico agudo. Los pacientes con múltiples impedimentos pueden no ser conscientes de una deficiencia, pero estar plenamente conscientes de otras. Los pacientes con agnosognosia pueden negar su déficit motor, insistiendo en que nada está mal cuando un lado de sus cuerpos está completamente paralizado. Si se les muestra la parte paralizada de su cuerpo, pueden negar que sea la suya. y entonces perdemos, muchas gracias, Yadari, entonces perdemos esta capacidad de poder observarnos enfermos, de que algo no funciona y creemos que se encuentra bien. Esto en algunos sentidos menos específicos se muestra cuando las personas no conciben su concepto de enfermedad. Mm, a veces aparece, ¿no? ¿Sabes qué?
no estoy suficientemente o todavía no me encuentro mal cuando ya tienen el puñal en el hígado o cuando ya tienen una bala a un lado de una arteria. A veces por el shock, a veces por la ansiedad, a veces por la desesperación, se deja de percibir la lesión mayor y observamos otras características. Esto pasa a veces con personas con demencia. Las personas con demencia no comprenden que ya se encuentran desestructurados, que ya se encuentran mal, o con personas que están teniendo algunos cambios en su personalidad. Son tan leves y están tan alejados a lo largo del tiempo que incluso eso puede llegar a ser complicado y no nos damos cuenta de que ya cambiamos o de que estamos haciendo las cosas mal. Esos son procesos de anosognosia, que son más corticales, o sea, están más en contacto con las personas que somos, pero ocurre. ¿Qué va a pasar con las anosognosias? Gracias al Señor, estas son infrecuentes, no siempre pasan, aunque pueden afectar a cualquier sentido. Nuestra vista, nuestro tacto, nuestro olfato y demás. No se enseña tanto en los cursos por la frecuencia, porque son situaciones poco frecuentes. Aunque cuando ocurre, pues bueno, mejor saber de qué estamos hablando. Este diagnóstico se solicita que pacientes puedan identificar objetos o bien podemos hacer algún tipo de exploración. Se les ponen objetos de una cierta temperatura en el rostro, y nos deben de identificar qué es, debemos de poner algunos estímulos auditivos para que nos digan qué es, debemos de estar al pendiente de todo lo que vaya ocurriendo durante el proceso de reconocimiento. Reconocimiento áptico también es algo. Ponemos en una bolsa en donde el paciente solo pueda meter su mano un sacapuntas, una llave y una moneda. Y le pedimos que reconozca, sin que él sepa, qué hay. Una moneda, una llave, un sacapuntas. Y en ese reconocimiento palpable, sin ver, nosotros podemos saber de qué se trata, porque conocemos esos movimientos, porque conocemos esas sensaciones y hacemos el reconocimiento áptico. Como reconocer olores, así como reconocer figuras, así como reconocer situaciones. Dentro de las agnosias visuales, no sé si han visto esas figuras en donde existen muchas líneas, muchos garabatos, que hay un pájaro, pero también hay una jirafa, pero también hay un elefante, pero también hay un león y todo está como garagoleado. El intentar discriminar esas imágenes, qué tipo de agnosia estaríamos observando. Una agnosia de tipo visual, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer la figura, excluirla de todos los demás. Muy bien, Aire. Excluirla de todas las demás otras figuras y utilizarla para nosotros reconocerla. Porque estamos reconociendo cognición, agnosia. Gnosias es conocimiento de las características. Y bueno, veamos cómo se daría el tracto de una agnosia visual. ¿Qué les parece? Entendiendo todo el cerebrito, no es cierto. Vamos a explicar una agnosia auditiva. O sea, que el silbato del policía no lo reconocemos, no sabemos qué sea eso. Que el sonido de un pollo, que el timbre de un teléfono, que la melodía, una melodía súper, súper, súper frecuente, quizá como el himno nacional, no lo podamos reconocer. En este caso entra la información a una vía córtica de aferencia de 3 o 4 niveles de capas rápidas mielínicas que se acaba en la corteza auditiva primaria. O sea,
empezamos a meter por el oído toda la información que va a ir dando a la corteza auditiva primaria. En la porción anterior de la corteza se encuentra el procesamiento, la recepción de sonidos de baja frecuencia. Entra dentro de este tallo cerebral, pasa el vestibular, pasa por la oliva superior y llega a la corteza auditiva, que también estimula el tálamo y lo estimula en una contraposición. En ese sentido, empezamos desde la cóclea, llegamos a los núcleos cocleares, vamos a la oliva superior del colículo inferior, que a su vez nos da una estimulación de los reflejos de información. Este segmento de información pasa por la característica reticular, o sea, cuando tiene un tipo de bocinazo, vamos que nos activa, nos permite mantener una vigilia adecuada y llega a esta carga talámica específica de la corteza inespecífica, estimulando el límbico, que va a dar proyecciones al hipocampo. Y en el hipocampo, a partir de las neuronas, a partir de las hormonas y de los neurotransmisores, vamos a tener algún sentido de reconocimiento auditivo. Por ejemplo, en este caso nos ayuda para despertar, porque el timbre del despertador es el mismo y es el que nos genera ese conocimiento de ya levántate, pero observen que la vía primaria y la vía inespecífica es la que realmente nos permite observar cómo se encuentra la mecánica del reconocimiento auditivo de las nocias. Este involucra corteza auditiva de asociación, aferencias de la auditiva primaria y tálamo, así como interpretación de los sonidos para la asociación de las aferencias auditivas con información sensitiva. O sea, todo mi sentir en función de mi órgano, de mi sentido de la oído, para determinar los rasgos. ¿Alguna duda hasta este momento? Es agnosia auditiva, Aire. Explíquemelo en cristiano. ¿Quién le gustaría explicármelo en cristiano? Alguien, algún valiente. Usted, Ricardo, que nunca se ha quedado con una palabra en la boca. A ver, ¿cómo estuvo la pregunta? Sí. ¿Cómo entiende entonces la agnosia visual? A ver. Pues iría igual, ¿no? Pues supongo que todos conocemos una impresora y tal vez esa persona no la conoce. Ok. Visual, auditiva, táctil, sinestésica, somatosensorial. Vías de estimulación que pueden llegar de cualquier lado. ¿Qué nos va a dar o cómo vamos a determinar una agnosia? Dependiendo de la evaluación general que tengamos con el paciente. ¿Por qué? Porque esa agnosia al final lo que nosotros vamos a buscar son faltas o fallas en su conocimiento. Entendamos que hay veces que se pueden dar así solitos, pero muchas de estas situaciones son síntomas de otras enfermedades, por ejemplo, demencia, por ejemplo, un trauma cerebrovascular, por ejemplo, traumatismo craneoencefálico, etc. En ese sentido, todos los sentidos son susceptibles a fallar en las agnosias. Y pusimos un ejemplo, la agnosia auditiva. Pasa por la estimulación, llega a corteza y una vez que llega a corteza activa los aspectos emocionales. Pero ¿qué pasaría si de repente nosotros cortamos en la oliva superior? Probablemente ni siquiera logremos la discriminación de ese sonido y ni siquiera tenga una cadena de un desencadenante que nos permita reaccionar ante la identificación de ese sonido.
Pongamos una sirena. ¿Qué pasaría si no atendemos al concepto de sirena? No nos haríamos a un lado del carro, no sabríamos que alguien está en peligro o que se está intentando salvar una vida. Alerta sísmica. Nunca hemos escuchado una alerta sísmica, pero hoy reconocemos que ese sonido particular nos permite salir de las casas con antelación, ¿no? Bueno, en ese caso, esta estimulación de la cóclea, tanto de un lado basal como un lado más específico, nos va a permitir saber que ese tipo de alarmas corresponde a alarma sísmica y no a una alarma de despertador, como muchas personas les pasó que se estaban despertando. No nosotros, claro. O sea, la cóclea es la encargada de todo eso, a nivel de No, sentidos. es la que inicia. La cóclea es el aspecto auditivo que tenemos en el Ah, oído bueno. externo. De ahí tenemos dos vías de integración, la vía de integración primaria y la vía de integración inespecífica. La primaria es de dónde va toda la información eléctrica que recuperamos de las ondas electromagnéticas que produce nuestra voz a partir del flujo de onda. Y otro es cómo el cerebro va a ir actuando esto con su formación reticular para la activación de la corteza límbica, pasando por el tálamo inespecífico, para lograr esta actividad que queremos hacer, que es reaccionar, despertar o causar una emoción volitiva. O sea, ¿qué pensarían si de repente empieza a sonar muy fuerte las alarmas sísmicas? Tenemos una reacción emocional, ¿no? Porque sabemos que un temblor va a ocurrir. Aprovechando el ejemplo. En ese Ay, sentido, ajá. no, suéltala, Ricardo. Y tú me preguntabas que, o sea, cómo sería en la vista, ¿no? La vista, ajá. Pues que no sé, no tengo idea de los órganos que estén involucrados. Pues los ojos, ya de ahí no sé qué pasa. Ok, podemos empezar por ahí. El iris va a estar estimulándose a partir de una vía primaria sensoperceptual, en donde vamos a mandar proyecciones a partir de las uniones que tienen las cócleas con el lóbulo occipital, y algún momento del reconocimiento de algún objeto vamos a tener perdido entre el área 2 y 3 asociativa de Brodmann. Pero ok, no pasa nada. Al final es una sensación, una situación de estructura cortical. Y recordemos, no solamente puede existir en el contexto visual, ni auditivo, sino kinestésico, no de reconocimiento áptico. Nótese que ya aquí subimos un poquito la cantidad de palabras específicas que se utilizan para los ejemplos, porque gnostias y praxias sí lo requerimos. Veamos la presentación. Dentro de las características gnósicas tenemos las auditivas, pero también las táctiles, la grafestesia, la morfognosias y las de denominación táctil, como nos pone el acento. ¿Alguien me puede explicar con el Batigoogle qué es una grafestesia? ¿Una qué, profe? Perdón. Grafestesia, lo dejo ahí tantito. La primeritita, grafestesia. Ah, ya Mauricio, ya el profe nos dijo que es una agnosia auditiva, estimula todas las vías auditivas temporales, primarias y secundarias, y al final no podemos reconocer que el sonido de la sirena implica algo, porque el sonido lo olvido, aunque no es olvidar, es realmente no tener una concepción previa de que hayamos sido estimulados con esa sensación. Perdemos la capacidad de conocerlo. Yadari nos saca el término de grafestesia con capacidad de un paciente para recibir y reconocer signos trazados sobre su piel. El componente
componentes léxicos son grapen y tesis. O sea, eso en cristiano ya Dari nos dice Liz, término que hace referencia a la propiedad sensitiva que poseen los seres humanos para percibir y reconocer estructuras, signos o figuras trazadas sobre una porción de piel, teniendo un individuo ojos cerrados. Y entonces le pedimos a nuestro paciente que en la palma de su mano nos diga qué letra escribimos. ¿Qué letra escribimos? Muy bien. Esto con los ojos cerrados. O ponemos que en alguna parte de su brazo, de su torso, nos diga qué letra escribimos. ¿Qué letra escribimos? Pues según yo escribí P, pero entiendo que mi letra es mala hasta cuando la pongo en la piel. A ver, otra vez, otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué letra escribimos? Ay, no veo, profe, más en el centro, por fin. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. En ese sentido, morfognosias. Definición de morfognosias. Me avisan. Morfognosias. ¿Es la percepción táctil? ¿Mm? ¿Cómo? O sea, sí, todo es percepción táctil, pero es percepción táctil morfognósica. Pues no se encuentra como tal, profe, solamente habla igual de las sensaciones y de las valoraciones. De designación, por ejemplo, de de colores, lognosis auditiva, morfognosia derecha, formognosia izquierda, pero en sí Ujú. no como algo, bueno, yo no encuentro algo así. Ah, bueno. Entonces, tomamos una bolsa y en esa bolsa vamos a incluir, espérame tantito, un audífono, vamos a incluir un cargador y vamos a incluir, estoy buscando una moneda, pero soy pobre y no tengo moneda. Una moneda y quizá unas llaves, ¿sale? ¿Por qué? Porque, ¿por qué no? Unas llaves. En este caso, vamos a revolverla y sin que nos haya visto nuestro paciente, vamos a decirle, meta la mano y dígame qué hay. Sin sacar las cosas, el paciente debe de tener la capacidad de, haciendo un reconocimiento áptico, o sea, de con los dedos, de con los sentidos, de con las sensaciones, poder
tocar, poder percibir y poder decir, ah, esto es una llave, esto es una sacapuntas, esto es una moneda. ¿Por qué? Porque de esa forma, la formognosis se da. Tenemos esa capacidad para poder lograr el reconocimiento sin que necesariamente estemos ahí, sin que necesariamente estemos plantados de esa manera. Permítanme. Ah, no, ya se cayó el gas. Vale. ¿Queda más o menos claro? Oye, y si le presentas una llave que a lo mejor es muy particular y difícil, no es tanto de él, sino de el contexto. Hagan la prueba. Les prometo que es mágico y es de las pocas cosas que a veces me sorprende la capacidad que tenemos en el cerebro. Si yo les presento una bolsa y les digo, metan la mano y vean qué hay ahí, lo reconocen y casi todo el mundo reconoce casi todos los objetos. Ok, a lo mejor le ponemos cosas como de peluche y pensamos que es una araña, que es un bicho, que es algo extraño, incluso también lo vamos a sentir. Hay juegos o había juegos en Chabelo que más o menos ponían esa formognosia a prueba. No, pues, ¿qué estás acariciando? No, pues un perrito, ¿no? Un lemur, una serpiente. Pero, pues son características que nosotros vamos recuperando a partir del conocimiento. Algo que me gustaría que quedara como claro es de que todo esto que conocemos viene dentro de una vía de estimulación periférica, o sea, viene de nuestros sentidos. Cuando los perdemos, cambia mucho la sensación, cambia mucho la circunstancia. Puede perderse por los clásicos, accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. Aunque también podría perderse por el poco desarrollo que se le da a la estimulación del infante. El infante va a buscar tocar todo. Fruta, madera, animales, tierra, muebles. ¿Y por qué creen que se lo lleva a la boca? Además de una larga y extraña explicación por parte de Freud, se lo lleva a la boca porque ahí es donde tenemos mayor susceptibilidad exactamente de terminaciones nerviosas y donde podemos palparlo. ¿Cómo se siente una moneda al tenerla en la boca? No lo hagan hoy, por, ya saben, el coronavirus. Pero díganme si no la sensación es más compleja, más completa, más contextualizada. Si ustedes empezaran a observar la estructura de una llave a partir del movimiento de su dorso, sería complicado porque vendría en términos de temperatura, de forma, de tamaño. Y no es hasta que en nuestro reconocimiento táctil áptico podemos saber la estructura específica de lo que estamos tocando, viendo, observando. Cuando perdemos esos rasgos, no es de que se nos olvida o no es como el fenómeno de que lo tenemos en la lengua, es que el concepto desaparece, se va. Y es lo interesante, lo complejo de esto. Somatognosia, ¿qué sería? Denominación táctil es lo que les había dicho, ¿no? La forma y la denominación, la característica áptica. Recordemos que estas son gnosias táctiles. Gnosias somatognósicas, somatognosia. Muchachos, se supone que leyeron artículos científicos de todo. Conocimiento que cada individuo tiene de su cuerpo.
y de las relaciones de las diferentes partes del espacio, en movimiento, en reposo. Ok, ¿qué creen? Hay personas que pierden la sensación de reconocimiento de sus cuerpos. En ese caso, personas reportan que no son sus manos, que no es su cara, que no es su rostro. Son casos súper interesantes. Realmente me ha tocado 2 en toda mi vida, que son muy complejos, que son muy extraños. De hecho, pocos autores de libros se deciden a decir que son estas vías, y se tienen que hacer resonancias, y se tienen que sacar rayos X, y se tienen que hacer tomografías, para más o menos saber cuál es la característica que está detrás de que una persona pierda el reconocimiento de su cuerpo, o de algún segmento de su cuerpo. Muy interesante. Una vez me tocó observar un paciente que decía, con los pacientes que yo encontré, sí, porque eran por estado alterado de conciencia, tomaban ayahuasca. Pero hay pacientitos que tienen epilepsias, hay pacientes que tienen daño cerebral, hay pacientes que tienen trauma, que se tiene que volver a reentrenar al cerebro. Y es súper raro, porque le estás diciendo a una persona, no me siento yo, no me siento dentro de mi cuerpo, no me siento dentro de mi espectro, estas manos no son mías, estas piernas no son mías, estos pies no son míos. Y si llega a pasar en un estado de psicosis, hay personas que se llegan a amputar miembros porque no los reconocen propios. Muy complicado. Visoespaciales, esas sí son más frecuentes. Gnosia visoespacial. Agnosia visoespacial. Reconocer el lugar en donde te encuentras, sí, pero también reconocer el trazo, pero también reconocer el tracto, pero también reconocer la grafía. Dibujen un cubo en una hoja de papel. Recordemos que el dibujo regularmente es de 2 dimensiones, y a menos que logremos tener muchas habilidades visoespaciales, dibujar un cubo es complicado, porque tenemos que en 2 dimensiones dar una apariencia de 3 dimensiones. Hay personas que no pueden lograr relieves o que no pueden dar profundidades porque no conocen las técnicas de sombreado, de iluminado o de trazo que tiene un dibujo con esas características. O sea, yo tampoco, pero reconocer esos segmentos sí pertenecen al aspecto visoespacial. Que nosotros podamos dibujar un cubo y sepamos cómo se dibuja un cubo, nos permite entender la visoespacialidad que distribuimos a lo largo de los elementos de las cosas. A veces se puede perder en la distribución del espacio, se puede perder en un aspecto planográfico, se puede perder pues en muchos momentos, en muchos lugares. ¿Hasta aquí todo bien? Porque ya vamos a pasar al otro. Entonces, en palabras del cristiano, ¿qué es agnosia o gnosia? Conocimiento de uno de nuestros sistemas sensibles, de alguno de nuestros sentidos. Agnosia es cuando pierdo el conocimiento. Bien.
pero no es cuadro, ya daría es cubo. En ese caso, podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué es esto? Ok, y si se dan cuenta, necesito visoespacialidad para que pueda decir esta parte, ¿no? ¿Qué es esto? Muy bien. Bueno, no también Steffi, porque sí es un rectángulo, pero entiende el concepto. A ver, ¿qué sería esto? Va de nuevo. Exactamente, ya se logró completar una estrella. ¿Qué opinan? ¿Ya me puedo volver tatuador? Bueno, mejor sigo dando clases, ¿verdad? Ok, entonces, miren, viene la otra situación que se llaman praxias. Y las praxias son características ideomotoras, ideatorias, constructivas, habilidad constructiva, praxia del vestido y programación motora. Si las nocias son el conocimiento, lo conocido, las praxias son la práctica, el hacer, el ejecutar, regularmente integrada en características motoras, o sea, de elevar, de estimular, de presionar cada uno de nuestros músculos motores, bueno, de nuestros músculos. ¿Qué es una praxia? Esta obedece a una lesión cerebral, por ejemplo, un infarto o un tumor o un trauma, o a una degeneración. Aquí también funciona por situaciones degenerativas, demencia vascular, etcétera. Por lo común en los lóbulos parietales o en sus conexiones. Son conservación de los patrones de movimiento aprendido. Entonces yo puedo tener una praxia del baile, pero también puedo tener una praxia del habla, pero también puedo tener una praxia de el zumba, el baile. ¿Se entiende? La praxia serían movimientos, formas, programas de ejecución. Y entonces, oh, dime. Oye, entonces podemos tener apraxias en problemas de la vista, en problemas de, digamos ya más como en el lóbulo ocular, en la lengua, en a lo mejor en la piel, por el tacto, así, entiendo. Sí y no. No podemos tener una praxia del rastreo, por así decirlo, porque el rastreo no lo maneja el lóbulo parietal, lo maneja el lóbulo occipital. Aunque algunos puristas podrían revisar todas las características prácticas del rastreo ocular, regularmente el rastreo ocular ya tiene una vía. El rastreo ocular es como que siempre estamos haciendo setas alrededor de todo y esa información se integra en el cerebro de un agregado. Nuestro punto de visión, digamos que la pantalla es todo nuestro punto de visión. Bueno, pues nuestro punto de visión enfocado es esto. Todo lo demás es una construcción de nuestro cerebro. Si tú dices, mira, tengo dificultades en la praxia del enfoque, ok, entiendo que cuando no podemos leer algo y queremos enfocarnos, vamos a hacer una praxia para poder tener mayor agudeza visual, ¿no? Pero esa la controla otro segmento, y además de que es un analizador primario visual. Cuando hablamos de praxias, hablamos del aspecto motor.
Cuando nosotros enfocamos para leer, no enfocamos con la pupila, enfocamos con el marco motor de nuestros ojos. Intenten enfocar, sea la punta de este lapicero. Noten qué músculos son los que se les están activando. No es la pupila. Sí es por el cristalino lis, pero necesitamos el rastreo motor para hacer esto. El rastreo motor sí es algo que puede ser susceptible a las praxias, pero el manejo del lóbulo ocular es de otro lado. De hecho, es por un nervio. Entonces, buscamos el aspecto y empezamos el rastreo. En el rastreo se mueven los músculos alrededor. Las praxias se refieren a los músculos. Y por eso... ¿Cuál era el nombre de esas personas que, por ejemplo, cuando les ponen ese lápiz tienen que mover su cuello o la cabeza entera porque no lo pueden seguir con la vista? Mueven todo su cuello. Así que le está poniendo el lápiz enfrente, pero nosotros lo seguimos con la vista. Pero ándele así. No sé a lo que te refieres, mujer. O sea, sí es que están espásticos porque no logran dirigir, pero no se me viene un término a la cabeza en este momento. El punto es de que en ese sentido la programación motora existe, pero no existe una sensación de enfoque. ¿Cuál era la otra que me decía Ricardo? La de la lengua y la de la piel. Esa sí puede ser. La de la piel no, porque la piel no es un órgano que tenga características motoras. Los músculos que están detrás de la piel sí, pero la piel no. La lengua sí. Entonces, puede ser que de repente empiece a tener un problema en la comunicación, precisamente porque mi lengua se encuentra espástica. Oye, pero Mauricio, tú nos habías dicho que si el problema de comunicación era por esta situación bradilálica, que no voy a estar hablando un poquito dentro porque la lengua no se encuentra bien. ¿Es entonces un problema práctico o un problema del lenguaje? ¿Ustedes qué creen? Un par craneal, de repente se le empieza a meter una bacteria y aunque tomo todos los antibióticos que me recetó el doctor, resulta que la bacteria alteró estructuralmente este par craneal. Entonces, que la lengua me quedó así, espástica, que no la puedo mover a voluntad. Yo puedo comunicarme bien, comprendo bien, puedo expresarme bien, mi ritmo bajó, la producción de los fonemas bajaron, pero tengo una maneja bien la lengua. ¿Eso es un problema de comunicación o un problema de apraxia? De apraxia. Exactamente. Porque lo que está fallando es el programa motor de la ejecución del movimiento, no del contenido del lenguaje o no en función de la característica del lenguaje. Apráxicamente podemos tener fallas en el lenguaje cuando hacemos esto. Pero debemos de lograr el tracto y el seguimiento de cada uno de estos puntos. En terapia del lenguaje es lo primeritito que se empieza a trabajar con los niños. Se empieza a ver estimulación en los pares, en los pares craneales que se encuentran en el rostro y empezamos a hacer ejercicios de que el niño tiene que subir y bajar la lengua. ¿Vale? Así como hacer un tracto
de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Oye, Vicente, Ujú. entonces, ese tipo de casos en donde les dio una bacteria o algo, pues pueden llegar a tener recuperación o es como un niño Down. En ese caso es más complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pares craneales. Imagínate que somos una marioneta. Sí, sí vieron pares craneales en bases biológicas de la conducta, ¿verdad? Sí, Vale. Entenderán el símil de que somos una marioneta. Nuestro cerebro tiene 12 ramificaciones en par que permiten el control motor de técnicamente todo nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tuviéramos estos 12 hilos y los coordinamos de una manera bonita, agregada, melódica, compleja, podemos bailar, podemos nadar, podemos manejar auto a gran velocidad, podemos andar en patineta, podemos usar patines, podemos jugar básquetbol, fútbol, hacer motoramente toda nuestra vida. Salvo que si de repente una bacteria, que es difícil de que entre, porque recuerden que en el cerebro tenemos una barrera hematoencefálica, esa barrera impide que entre la gran cantidad de cosas que regularmente están en la sangre porque van limpiando y filtrando con todavía un filtro muchísimo más específico que todo el resto del cuerpo. El resto del cuerpo no importa. Si mi mano se empieza, le entra una bacteria, los linfocitos llegan y los matan. El problema es que si llegara un linfocito a mi cerebro, en donde no va a reconocer que esas células son sanas, pues voy a acabar con un problema de una cabeza como si fuera un queso gruyere, toda grande, toda ojerada, toda onosa. El cerebro es lo más limpio que tenemos, y no porque esté muy limpio, sino porque esta barrera se encarga de que no entren grandes partículas. Por desgracia entran las drogas, gracias a Dios entran algunos tipos de antibióticos, entonces tenemos manejo hematoencefálico, ¿sale? Si una de estas redes se nos destruye, se nos van, se nos desestructuran, quedamos como una marioneta que tenga mal un hilo, con muchas dificultades. Podemos utilizar otros hilos, pero realmente el movimiento sí queda alterado. Y es difícil que un neuropsicólogo, que un rehabilitador del lenguaje o que un neurólogo te diga, vas a quedar bien. Quizá nos puede ayudar mucho el estado, la edad en el que la plasticidad neuronal pueda brindar, porque pues ahí recuperamos, pero sí, se le habla con toda la verdad a la persona. Recuperarse de esas cosas es muy complejo. oye, entonces tratar con un niño Down, o sea, con una persona que ya tiene un retraso, ya es como, pues, ya es como ser una niñera, no es tanto ser un rehabilitador. No, es que escucha la palabra. La rehabilitación es hacer o volver hábil a alguien que lo fue. Por eso rehabilitamos. Profe, ¿y en el caso de los niños Down hay una rehabilitación también? Cuando hablamos de un niño Down, se le tiene una condición de divergencia. El cerebro es distinto. O sea, y hay que entenderlo de esa manera. Por este gameto que se dio mal, por esta construcción fenológica, genética, fenotípica, las personas son diferentes, tienen diferente el cerebro. Entonces, no podemos decir que rehabilitaremos el lenguaje o que rehabilitaremos la espasticidad o que rehabilitaremos las características motoras, porque estamos hablando de otro cerebro, de un cerebro que ni siquiera adquirió y que a la adquisición debemos de estimularlo. Ahí sí, hablamos de desarrollo, no de rehabilitación. Tenemos que desarrollar a un niño con estas características para que él pueda mejorar su calidad de vida. Comparte muchísimo de nuestro genoma, casi el 100%, salvo esa parte en donde su gen se decidió dividir en otro. Y en vez de que fuera XXY, fue XXY, casi Y.
y por ese casi la proyección de sus genes son distintas. Ahora, son personas que viven ligeramente menos que nosotros. Su esperanza de vida es de 35 a 40 años. Nuestra esperanza de vida es de 80. Y no es por el medio, porque ya tenemos los medios médicos para tenerlo, sino es por su esperanza de vida física, porque el cuerpo se acaba, se descompone. Podemos apoyarlos, por supuesto, porque hay programas de estimulación temprana para personas neurodivergentes que podemos aplicar. Pero no esperemos que se integren a una sociedad como la que está establecida, porque no tiene caso, no es el sentido para ellos. Así como no es el sentido nosotros intentar ser abogados desde niños, cuando nos guste o no nos guste, no es el sentido casarnos, no es el sentido tener una fecha de muerte o de vida, porque todos somos distintos. En este caso, los niños tienen más espasticidad, sí, porque hay mayor rigidez en el músculo, a lo mejor en el músculo fonoarticulador. Por eso hablan de manera distinta. Pero cuando tengan la oportunidad de convivir con alguien con ese diagnóstico, con ese rasgo, con esa neurodivergencia, siéntanlo, obsérvenlo, busquen sus músculos y vean cómo el músculo se encuentra sobre todo sobretensionado. Pero eso es por un rasgo de su fisonomía. Así como un hombre puede tener muy activo, muy estimulado, o muy tensionado los hombros o los bíceps. Y si no, toquen el bíceps de su papá, toquen el hombro de su papá y toquen el hombro de su mamá. Vean las diferencias. Y las dos personas hacen el mismo rango de movimientos. Bueno. Muy bien. Vamos a la apraxia, ¿sale? Esta apraxia obedece a una lesión cerebral. Menos veces la apraxia resulta de un daño sufrido en otras áreas del cerebro, como la corteza premotora, en la parte del lóbulo frontal, delante de la corteza motora. O sea, la parte que nos ayuda a hacer la traducción de un área a otra. En otras partes del lóbulo frontal o del cuerpo calloso, la existencia de la afectación difusa vinculadas a las demencias degenerativas. Demencias degenerativas es lo que sí nos va a presentar muchas apraxias, porque se pierde la manera en la que nosotros ejecutamos estos programas motores. Los pacientes con apraxia no pueden conceptualizar ni ejecutar tareas motoras complejas, a pesar de poder realizar cada movimiento integrante particular. O sea, si nosotros queremos escribir, significa que tenemos habilidad fina en la mano, que tenemos prensado y que tenemos dirección del prensado. Si tenemos esas tres habilidades, podemos escribir, y escribimos en cualquier segmento que queremos escribir. ¿Se entiende? Porque prenso, porque tengo mi coordinación fina, incluso tengo mi coordinación gruesa y tengo esta forma de dirigir. Sin embargo, cuando quiero integrar y me dicen, a ver, escribe, precisamente porque el programa motor no lo puedo integrar, porque se me olvidó cómo hacerlo. Mejor dicho, perdí la forma de hacerlo. Pedir a los pacientes que realicen tareas comunes junto a su cama. Bueno, estas son cosas que podemos hacer. Y observen, va a haber apraxias por un lado y apraxias por el otro. Apraxia del vestido es en el derecho, así como la construcción, visoconstrucción, así como un trastorno de la escritura y del cálculo. Tengan cuidado con que a lo mejor viene en un examen. Apraxias del hemisferio derecho, vamos a tener características de la pérdida de la escritura y el cálculo. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho nos permite la interpretación del todo, y el cálculo necesitamos tener aspectos específicos del todo, visoespaciales del todo, para poder generarlo. Y de la escritura, por la integración de cada uno de los movimientos a un espacio temporal espacial. Oye, pero ¿no se supone que el lenguaje estaba regulado por el hemisferio izquierdo? Sí,
pero la escritura, que es parte del lenguaje, es punto y aparte. Recuerden, características modulares del cerebro que al final se acaban integrando en el todo. Miren, las apraxias del hemisferio izquierdo está en apraxias del habla, apraxia oral, apraxia ideomotora, apraxia ideatoria y apraxia constructiva o visoconstructiva. Realmente en el habla, en la idiomotricidad o en la visoconstrucción necesitamos aspectos específicos de ejecución. ¿Por qué? Porque el tracto del trazado, eso se maneja por forma izquierda. Miren, esta es bien divertida. Es una que aparece mucho, incluso en nosotros o en los niños pequeños. Nótese que en los niños pequeños no se considera una patología porque van aprendiendo, pero la apraxia del vestido aparece por lesiones en el lóbulo parietal del hemisferio derecho, surge una consecuencia por la disfunción visoespacial coexistente con la presencia de apraxia constructiva y heminegligencia espacial. O sea, olvidamos que hay ciertos lugares que necesitan ser cubiertos con ropa, olvidamos cómo poder construir o ejecutar un programa de acción y a veces olvidamos o es negligente la manera en la que distribuimos las partes del cuerpo a las personas. Esta apraxia del vestido, por poner una, es una dificultad o incapacidad para manipular y orientar la ropa en el espacio con respecto al cuerpo. Tenemos diferencias o problemas para diferenciar derecho e izquierdo. Nos ponemos zapatos de uno y en el otro en pies que no van. Tenemos dificultades para seguir la secuencia de pasos para vestirnos, así como dificultades para seleccionar ropa adecuada. Y tengo un pequeño video que mostrar. Se los pongo, ¿va? Que sería una persona que sufre apraxia de el vestido. ठीक करके पहनो अब वही तो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं पहनो कैसे पहनना है Qué bonito, ¿no? Bueno, qué feo, qué ilustrativo es el video para nosotros. Observen cómo empieza a rastrear todas las características de la prenda, ve bordes, ve costuras, incluso se le empieza a poner, pero dice como que no, no soy de ahí. Ay, miren, y se la iba a poner al revés, pero después se arrepiente. ¿Por qué? Porque se nota a la paciente que está específicamente teniendo problemas para su vestido. Así con algunos aspectos más amplios en el comportamiento motor. ¿Dudas, preguntas? Ok. ¿Cómo rehabilitamos estas características? Terapia del lenguaje y terapia ocupacional. Y volver a hacer desde cero los aspectos de activación motor que pueden estar en las nocias y en las praxias. Praxias sobre todo. Nocias, empezamos a trabajar esta parte de reaprendizaje, de reintegración,
Praxias nos ayuda a observar elementos de izquierda a derecha, de arriba a abajo y empezar a practicarlos como si fueran niños pequeños. ¿Por qué? Porque una vez que se pierden los conceptos básicos nucleares, tenemos que recurrir a los aspectos de construcción en la programación de todas las personas, que son muchas veces el sentido de lo que nos dice Plaza Sésamo y demás. Derecha, izquierda, arriba, abajo, adentro, afuera, fuerte, leve, débil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas, preguntas? Oye, ¿puedes llegar a perder algo, algún conocimiento por algún trauma o una situación fuerte? Por ejemplo, el habla, ¿no? Ves que Uh-huh. hay gente que ya dejó de hablar a partir de de una situación. ¿Eso es una praxia? ¿O cómo estaría eso? Depende de qué situación. Si el paciente iba en un auto y de repente chocó a 200 kilómetros por hora y lo que perdí, y eso hizo que el nervio vago esté sobreestimulado y eso hace que exista una forma específica de espasticidad en el hemisferio izquierdo. Sí, sí, en ese caso estamos hablando de una praxia. ¿Por qué? Porque lo que se encuentra paralizado es un segmento de mi mejilla y un segmento de mi labio que me indica que tengo que hablar así. Y como la pronunciación no podrá ser, a pesar de que yo intente mecánicamente hablar mejor, la forma en la que se encuentra estimulado ese segmento de mi rostro no me permitirá hablar completamente bien. Oye, pero si ese accidente lo que hizo fue golpearme esta parte de broca, a hablar de manera diferente, pero es por un problema de lenguaje. Aunque si lo que hizo fue golpear cierta área temporal, occipital, y lo que voy a hacer es que voy a perder mi interlocutor, o sea que ¿a quién le estoy hablando? ¿Quién eres tú? Voy a perder ese segmento de mi memoria frontal. Todo depende. Y por eso el contenido de la clase es tan vasto, porque en todos los sentidos, cada paciente en cada área de cada región del cerebro, cuando se afecta o no se afecta, tiene un problema distinto. Algo más que se nos esté pasando, que haya falta agregar a la clase, queda claro los ejemplos de agnosia, praxia, praxia, agnosia. Yo estoy bien por ahora. Bueno, terminamos la grabación y me quedo con ustedes en el chat.